¿Cómo reacciona ante la salida de estos dos miembros de la Junta de Supervisión Fiscal? Bueno, me parece que es el reconocimiento de que la ley promesa y particularmente la manera en que la Junta ha interpretado la ley promesa no ha traído los resultados que se esperaban y que por eso pues ellos han determinado salir del panorama, renunciar a sus puestos. Es como cuando un ejecutivo de una compañía le ponen unas métricas, unas metas y esa persona no logra esas métricas, pues tiene que step down, ¿verdad? Tiene que salirse para que vengan otras personas a ocupar esa posición y cumplir las funciones. Lo cierto es que las expectativas que se tenían de la ley promesa y de la Junta a 4 años no se han cumplido. El panorama de la economía de Puerto Rico es muy complejo. La misma Junta reconoce que no tiene manera de predecir cómo es que va a ser el desempeño de la economía y que por ende es difícil hacer promesas de pago. La Junta ha reconocido que la situación económica de Puerto Rico podría obligar al gobierno a caer en déficits estructurales de aquí a unos pocos años, lo cual nos llevaría a un segundo impago, y esto sería lo peor que nos podría pasar, que volviéramos a caer en una quiebra y entonces no tengamos de dónde más cortar. Y me parece que estas son 2 renuncias, pero se anticipa que puedan haber otras renuncias. Podría haber una situación en donde la Junta tenga que cesar sus operaciones si no tiene los votos suficientes para tomar decisiones. Por ahora, con 5 miembros pueden seguir operando, pero también el cambio de la composición de la Junta podría motivar cambios en los empleados, la dirección ejecutiva, que ahora mismo ocupa Natalia Yaresco, la contratación de los asesores, de los consultores, particularmente cuando las renuncias de estos 2 miembros demócratas cambian la visión ideológica de la Junta, porque ahora mismo la mayoría de los miembros de la Junta son 3 miembros demócratas ahora y 2 republicanos, pues entonces cambia su visión. Y como consecuencia de estas renuncias, la ley promesa establece que los miembros nuevos de la Junta tienen que nominarse conforme al trámite que se estableció al principio, que es que Paul Ryan nomine una lista de varias personas y de ahí el presidente coja 2 personas, pues ahora le tocaría a Nancy Pelosi. Y Nancy Pelosi es demócrata y que ha estado en una guerra terrible con Trump, así que yo no veo que el presidente Trump vaya a sustituir a estos 2 miembros utilizando el mecanismo de las listas, así que es probable que estas plazas queden vacantes por lo menos hasta que empiece el año 2021 con una nueva administración presidencial en Estados Unidos. Mencionaba que esto pudiera pues empujar ciertos cambios en el cuerpo y en cuanto a los asesores y demás. ¿Esos cambios pudieran ser positivos para el país o simplemente pues es un cambio organizacional dentro del ente fiscal? Sería un cambio organizacional y un cambio en quién va a facturar, ¿verdad? Y quién va a llevarse todos los millones de dólares que se estiman se van a seguir gastando en este proceso. Porque en realidad la ley promesa, según la han interpretado, tiene unas deficiencias operacionales que le hacen muy difícil de administrar. Y las métricas que tiene para que la Junta termine su trabajo en una economía como la nuestra, pues son imposibles de alcanzar. Esto de 4 presupuestos balanceados y acceso a los mercados a costos razonables, ya ellos llevan 4 años y no han logrado el primer presupuesto balanceado. ¿Y cómo van a lograr balancear los presupuestos si ni siquiera tienen los estados financieros auditados? Y las expectativas de que se obtengan esos estados financieros auditados que son muy inciertas. Están hablando de que en 2022 estarían haciendo el estado financiero de este año. Así que la incongruencia de que esta Junta no haya logrado los estados financieros, que es algo básico para poder proyectar hacia el futuro, me parece que cambie quien cambie, venga quien venga, no le va a permitir realmente hacer compromisos certeros y que se puedan cumplir para que Puerto Rico entonces pueda salir de la situación financiera y de los casos de título 3. O sea que más allá de tal vez la persona que esté sentada en esa silla es la situación en que se encuentra ahora mismo el país. Menciona los estados auditados y menciona que todavía pues no se ha entregado un presupuesto balanceado. En los pasados años pues hemos tenido el huracán María, Irma, los terremotos y la pandemia. ¿Cómo va a ser entonces el panorama de Puerto Rico pues próximamente? ¿Hay la esperanza de que en algún momento pues sí se pueda cumplir con esos parámetros para poder salir de la Junta de Supervisión Fiscal, de que ya no entonces no esté sobre Puerto Rico?
Pues yo entiendo que no, y pues lamento decir esto tan pesimista, pero dentro de la estructura de promesa, en donde solamente se ve esto como un problema de implantar medidas de austeridad, eso va a seguir perjudicando la economía, afectándola, y no va a permitir el crecimiento mínimo que hace falta para que se puedan cumplir los compromisos. No hay ninguna economía nacional que pueda pagar su deuda si no tiene crecimiento económico sostenido, y ese es el issue central aquí. La ley promesa podría ayudar en la reestructuración de los créditos, pero esta Junta tampoco la ha usado a su completa capacidad porque ha llegado a unos acuerdos con los bonistas en donde se promete más de lo que se puede pagar, y como lo que hacen es pensar en la situación de Puerto Rico solamente en términos de implantar medidas de austeridad, pues la economía no va a crecer. Ya este modelo de implantar austeridad en los países se ha demostrado que no funciona y ha sido abandonado por la mayoría de los países. En Puerto Rico estamos experimentando unos modelos que ya fracasaron, y mientras haya esa visión en la propia ley promesa, y esa visión, el título 7 explica esa visión, no va a poder sacar los pies del plato la Junta que sea una Junta republicana, una Junta demócrata, porque eso no es lo que necesita Puerto Rico para resolver su problema. Puerto Rico necesita cancelar su deuda y establecer procesos de crecimiento económico sostenido, que sean consensuados, que sean a largo plazo para que se puedan ejecutar de una manera confiable. Así que la Junta no provee los mecanismos necesarios para resolver el issue económico de Puerto Rico, y mucho menos el issue político, donde tenemos una Junta nombrada por el presidente que no fueron a elecciones en Puerto Rico y que son los que deciden los planes fiscales y los presupuestos y cuáles son las leyes que son válidas y cuáles son las leyes que no son válidas. Tenemos la experiencia de que acaban de certificar el presupuesto del gobierno de Puerto Rico por encima de todas las objeciones y pataleos de la legislatura. O sea, ellos son los que gobiernan, y ese problema político lo seguimos arrastrando mientras esté viable y en operación la ley promesa, y hay que resolverlo. Se habla también de una tercera salida del ente fiscal. ¿Pudiera asimismo seguir la cadena y que poco a poco sean varios, aún más de estos dos que ya lo anunciaron, pues el hecho de que sigan saliendo estos miembros de la Junta? Sí, en este asunto de una salida adicional de un miembro de la Junta, inmediatamente entraría en juego que la Junta no podría radicar más casos de título 3, porque necesitan 5 votos, y si sale uno, pues tendrían más que 4 votos. Si renunciara otro miembro de la Junta, o sea que hubiera 2 renuncias adicionales, ahí, a mi juicio, la Junta tendría que cesar operaciones porque no tiene la mayoría de los votos de los miembros de la Junta, y tendrían que esperar entonces al nombramiento de una nueva administración en enero del año próximo, que entraría la nueva administración, la que sea, ¿verdad? Pero más renuncias podrían afectar la capacidad que tiene la Junta para seguir operando, y si eso se prolonga, probablemente eso podría necesitar que el Congreso mire esto desde otra perspectiva y que se dé cuenta que la ley como experimento jurídico y financiero fracasó, y hace falta entonces manejar esto, por ejemplo, con una cancelación de la deuda y con un proceso de establecer medidas para el crecimiento y desarrollo económico y para la solución del problema colonial de Puerto Rico, porque la Junta y la ley promesa destruyeron todo el andamiaje de gobernanza local, y habría que entonces trabajar con ese asunto para que Puerto Rico pueda encaminarse por una ruta de crecimiento y desarrollo económico. O sea que pues finalmente esto pudiera darle un giro a lo que se ha visto hasta el momento en cuanto a la Junta de Supervisión Fiscal y la ley promesa. Sí, yo creo que es parte del proceso de conciencia que se ha ido desarrollando de que la ley promesa no es adecuada, y que las renuncias de la Junta es un reconocimiento desde adentro de que no funciona la ley, y que eventualmente va a tener que llevar al convencimiento de que hay que hacer otra cosa, de que hay que derogar la ley y establecer otros procesos para ajuste de la deuda y para el problema político de Puerto Rico.